Tema principal, desarraigados. Judas, verso 8 y 9. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Judas. Estamos en la serie número 5. La última vez nos quedamos en el verso 7 y hoy vamos a pasar al verso 8. Y dice así el encabezado: comportamiento de los falsos maestros. El verso 8 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bendito es el Señor, aleluya. Cuando leemos este verso, la primera palabra que dice es no obstante. Y esta palabra a mí me llamó mucho la atención. Yo quería saber o entender por qué el apóstol Judas está diciendo esto. Entonces yo me puse a buscar, a indagar y entendí que estos falsos maestros, a pesar de que conocen las escrituras y las enseñan, porque no son chivitos alto de jobo como dicen, son personas que conocen la palabra, que saben de las escrituras, bendito es el Señor. Pero aquí dice no obstante. Esto quiere decir que aunque conocen las escrituras, aunque saben, bendito es el Señor, y la enseñan, eso no les sirve a ellos de impedimento para ellos pecar. Ellos siguen pecando aunque conocen las escrituras. No les sirve para nada el conocer las escrituras, porque hay personas que no conocen las cosas y la hacen porque no saben que es malo, o no entienden o no sienten que es malo. Pero cuando ya tú sabes las cosas y tú por encima de eso la haces, es grave el castigo, la consecuencia que te va a venir por eso. Porque dice las escrituras que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se te cuenta como un pecado. Bendito es el Señor. Acordémonos que estos son maestros, como lo dice la palabra. Son maestros, pero son falsos, porque no son genuinos, no son verdaderos. Y lo que ellos te enseñan es para la perdición, porque ellos también se van a perder. Y es terrible cuando tú te pones a pensar en esto, que estas personas tienen la mente entenebrecida, que no saben que van a la perdición. Ellos creen en su percepción de que ellos están bien. Y tú los escuchas predicando, enseñando y haciendo muchísimas cosas para Dios. Y aparentan ser de Dios, pero el corazón de ellos está inclinado a las ganancias deshonestas. Está inclinado a las cosas terrenales. Y dice la palabra que por sus frutos lo conoceremos. Entonces, a pesar de que ellos muestran piedad, son personas que sus palabras lo delatan. Las intenciones de su corazón se reflejan en sus palabras y sus prédicas, y van todas por la misma línea. Bendito es el Señor. La palabra sigue diciendo: de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí dice de la misma manera. Y yo me hice la pregunta: ¿qué manera? ¿A la manera de quién? Y entendí que la manera que tuvieron los israelitas en el desierto, la manera que tuvieron los ángeles caídos cuando se rebelaron contra Dios, esa misma manera que tuvo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de esa misma manera que se comportaron, esa es la manera que estos hombres también se comportan. Es la misma manera que estos hombres también se conducen, así como lo hicieron los ángeles caídos y los israelitas en el desierto. Estas personas son soñadores, no son realistas, no tienen como los pies en la tierra, su mente está soñando, está vagando, te profetizan sueños de su propio corazón, te profetizan vanidad. Esta gente también persiguen su propia vanidad, sus vanidades y sus pensamientos ilusorios. Tienen una película en la cabeza y viven en un sueño, como que no van a despertar, y creen que ese sueño es su realidad, pero no es su realidad.
Nosotros tenemos que entender que los sueños, no son realidad. Por más que usted lo vea como si fuera real, no son reales. Lo que está en la mente no siempre es realidad. Por eso es que muchas profecías que ellos te dan no se cumplen. No es porque tú no tienes fe. No es porque tú no estás haciendo lo necesario para que eso se dé. Es porque ellos te están profetizando de su propio corazón, un sueño de su propia mente que ellos tienen, que hasta se sueñan, que hasta ven, que ellos ven visiones, que ven revelaciones, que ven ángeles, pero es su propia mente. Son soñadores, aleluya. Por eso es que la palabra no se cumple. La profecía que ellos dan no se cumple porque son simplemente sueños. El sueño de un falso ministro, el sueño de un falso profeta, el sueño de un falso maestro. Y el problema es que hay demasiada gente ciega dentro de los caminos del Señor y se van detrás del sueño de un falso maestro, se van detrás, aleluya, del sueño de un falso ministro y se olvidan de la realidad, porque a la gente le gusta que le engañen, a la gente le gusta que le entretengan, que la mantengan en un sueño, en una falsedad. Bendito es el Señor. Por eso es que hay muchos que están siendo engañados, porque le gusta la mentira. Le gusta que le pongan la mano en los ojos y es como si fuera de que te voy a dar una sorpresa y te ponen la mano en los ojos y te llevan caminando, caminando. Entonces cuando tú llegas al lugar no hay ninguna sorpresa. Así mismo son los falsos maestros, con sus falsedades, con su mentira, con sus sueños ilusorios. Ellos te están tapando los ojos para que tú no veas la realidad en la que tú estás viviendo, para que tú no veas que tú estás siendo engañado. Entonces te endulzan el oído con palabras suaves, con palabras lisonjeras, con palabras que te atraen, usando la misma Biblia. Bendito es el Señor, pero la usan a su antojo, a su manera. Dice la palabra que ellos mancillan la carne. ¿Y qué es mancillar? Mancillar es contaminar, es corromper ceremonialmente o moralmente. O sea que esto quiere decir que ellos mancillan la carne espiritualmente y físicamente. ¿Y cómo puede una persona mancillar o contaminar su carne? ¿Cómo una persona puede llegar a hacer esto? Y esto lo podemos llegar a hacer dándole rienda suelta a nuestra concupiscencia, haciendo todo lo que nuestra carne le agrada, haciendo todo lo que nuestra concupiscencia le da deseo, porque nuestra carne quiere lo que va en contra de Dios. Nuestra carne anhela todo lo que tiene que ver con el mundo. Nuestra concupiscencia pone los ojos en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. O sea, cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, nuestros deseos, estamos mancillando nuestra carne y estamos pecando. Y la palabra nos manda, bendito es el Señor, a que nosotros tenemos que guardarnos irreprensiblemente para la venida del Señor Jesús. Y tenemos que guardarnos en espíritu, alma y cuerpo, en santidad. No es que solamente tú guardes tu espíritu o que tú santifiques tu alma, no. Tú también tienes que santificar tu cuerpo, porque el Señor lo quiere todo de ti. Él quiere el espíritu, el alma y el cuerpo. Bendito es el Señor. Entonces la palabra nos manda a que nos tenemos que guardar en espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes dividir estas tres cosas, aleluya. Tú no puedes decir, no, me voy a santificar en espíritu, pero en el alma y el cuerpo no. No, porque yo tengo el espíritu y el alma santificado, pero el cuerpo no. No, eso no funciona así. En Dios es espíritu, alma y cuerpo que tienen que estar guardados irreprensiblemente. Bendito es el Señor. Esto quiere decirnos, mis hermanos, que para Dios todo cuenta, que para Dios todo vale. El cuerpo para Dios es muy importante. Por eso dice la palabra que no le hagamos daño al templo de Dios, que es nuestro cuerpo, porque el que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. El alma es necesaria, el espíritu es valioso. Todos estos complementos son necesarios para una santidad íntegra, para una santidad completa y plena
delante del Señor. La palabra continúa diciendo que estos maestros, o sea, estos falsos maestros, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos rechazan todo tipo de autoridad, aún principalmente la de Cristo. Ellos, bendito esté el Señor, se creen que son sus propios dueños, que ellos se gobiernan, que Dios no tiene como que controlarlo o que direccionarlo, porque se creen que ya saben todo, como son maestros, se creen que saben todo, que saben las escrituras, y ya ellos mismos se dirigen por su propia cuenta. Ellos no quieren tener a nadie por encima de ellos, sino que ellos son la autoridad. Ya sobre ellos no puede haber una autoridad, sino que ellos tienen que ser autoridad de otros. Bendito es el Señor. No se sujetan a nadie, ni siquiera a la palabra, porque no la viven, porque no la cumplen. Santo es el Señor. La palabra rechazar aquí es poner a un lado, es separar, es desestimar, neutralizar, violar, desechar e invalidar. Y la palabra autoridad aquí también es dominio, es señorío, es gobierno. Por eso es que ellos no son ni gobernados ni supervisados por nadie, porque ellos mismos son su propia autoridad. Dice la palabra que nosotros debemos de estar sujetos bajo autoridad, primeramente a la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después de otra persona que el Señor la ponga para que nos corrija, para que nos dirija. Aunque ellos sean los más grandes y los más incorregibles, tienen que tener una autoridad que le diga, mira, esto no lo hiciste bien, esto está así, esto tiene que corregirlo, porque todos nosotros los seres humanos, aunque seamos maestros, aunque seamos evangelistas, aunque seamos pastores, tenemos que tener una autoridad por encima de nosotros. Porque si no, lo que va a haber es un narcisismo y un control y una tiranía, y las personas se van a querer adueñar de la iglesia, se van a querer adueñar de las almas, y las almas no son de nosotros, son de Cristo. Entonces, cuando tú no tienes a alguien que te supervisa, cuando tú no tienes a alguien que te corrige, que te mentora y que te da consejo, tú te adueñas del pueblo, tú te enseñoreas, y dice la palabra que no podemos enseñorearnos de lo que le pertenece a Dios. Aquí no hay nadie más grande que otro, aquí el grande es Dios. Entonces estas personas, porque son maestros, porque tienen un título, se creen que son más grandes que los demás, se creen que son más grandes que el otro, y dice las escrituras que sobre un grande hay otro más grande. Bendito es el Señor. Ellos blasfeman de las potestades superiores. La palabra blasfemar aquí quiere decir hablar mal, decir mal, injuriar, calumniar o difamar. ¿Y a quiénes estas personas estaban blasfemando? Dice la palabra que estaban blasfemando de las potestades superiores. Bendito es el Señor, aleluya. Puede ser que estas personas estaban difamando o blasfemando o hablando mal en contra de la Santísima Trinidad o en contra de los seres angelicales, porque nosotros los seres humanos no somos llamados como potestades superiores. Cuando aquí está diciendo que ellos estaban blasfemando de las potestades superiores, no se está refiriendo a seres humanos, se está refiriendo a cuerpos celestiales. O sea, puede ser que blasfemaran del Todopoderoso o de los ángeles. El próximo verso 9 es que nos va a dar una aclaración de lo que estamos leyendo en el verso 8, porque todavía estamos en el verso 8. Entonces, estos pseudo maestros, estos pseudos apóstoles, están blasfemando de cosas que están por encima de ellos, ya sea en gloria, ya sea en honra, ya sea en poder o en autoridad. Hoy en día vemos como muchos de los falsos maestros blasfeman de cosas que no conocen, que no ven, diciendo de que vieron ángeles cuando no vieron nada. Y cuando usted dice que usted vio un ángel y usted no vio nada, usted está blasfemando, porque blasfemar es hablar mal, es decir mal, es injuriar, es calumniar. Y calumniar es decir algo que
que por ejemplo la persona dijo y la persona nunca dijo. Es como por ejemplo yo decir, Dios me dice esto y esto y Dios no dijo nada. Yo estoy calumniando, yo estoy blasfemando. Es como decir que Dios te mandó una palabra con el arcángel Gabriel y la palabra es esta y es mentira, porque ahora están usando los ángeles de que para decirle de que no, que el Señor te mandó un mensaje con tal ángel, el Señor te mandó un mensaje con tal ángel y es mentira. Están blasfemando de las autoridades superiores. Cualquiera que está diciendo que vio un ángel sin verlo está blasfemando. Cualquiera que está diciendo que Dios dijo sin Dios decir está blasfemando contra el Señor, está calumniando a Dios. Y esto es parte del comportamiento de los falsos maestros. Esto es parte esencial del comportamiento de los falsos ministros, que siempre están viendo ángeles, que siempre están escuchando a Dios y es mentira. Tú lo escuchas en sus mensajes, que el Señor te dice, que Dios te dice, que el Espíritu te dice, pero es mentira, es ellos que te quieren decir. Entonces usan la palabra de que Dios te dijo, de que el Espíritu Santo te dijo, de que el ángel te dijo, para que tú le creas. Bendito es el Señor, porque ellos tienen que basar su mentira con el nombre de Dios. Tienen que basar su falacia con el nombre de Dios, porque para mí ellos usan el nombre de Dios como un sello, como que, yo voy a profetizar de que Dios te va a dar una casa, que esto y que lo otro, para que tú creas que es Dios, cuando eso está en mi corazón. Entonces el sello de la palabra o el sello de la profecía es que así te dice Dios, el Espíritu Santo te dice, el ángel te dice. Y eso es muy peligroso. Bendito es el Señor, porque eso cae en blasfemia, eso cae en difamación, eso cae también en calumnia, porque estamos calumniando a Dios, estamos diciendo que Dios dijo algo y Dios no ha dicho nada. Dice la palabra, creo que en Jeremías, que si esos falsos maestros hubiesen estado en el secreto, hubieran hecho conocer la palabra de Jehová al pueblo, pero el pueblo estando en guerra, ellos le dicen que están en paz. Habiendo problemas y situaciones en la iglesia, dicen, no, aquí hay paz, ustedes están en paz, todo está bien, siendo mentira. Bendito es el Señor. Vamos a pasar al verso número 9, que dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya vamos viendo que el verso 8 que leímos se compata con el verso 9. Por eso que no podemos leer un verso sin dejar de leer el otro, porque cuando leemos los versos así, uno detrás de otro, vamos entendiendo qué es lo que nos quiere decir la palabra. Porque al principio vimos en el verso 8 que dice las escrituras que estos falsos maestros rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y para nosotros saber quiénes son las autoridades superiores, aquí en el verso 9 que nos estamos dando cuenta, porque nosotros como seres humanos no somos potestad superiores. Tenemos quizá algún cargo, algún ministerio y tenemos una autoridad de parte de Dios, pero no superiores, porque cuando indagamos estas escrituras a profundidad y buscamos la raíz de lo que quiere decir, nos estamos dando cuenta que cuando dice autoridad se está refiriendo a dominio, a señorío y a gobierno. Bendito es el Señor. Y aquí vemos que los ángeles, ya sean ángeles de Dios o sean ángeles caídos, son autoridades superiores, son autoridades, son dominio, porque dice las escrituras que hay potestades, hay dominios, hay gobernadores, hay principados. Son seres angelicales que tienen potestad. Entonces estos falsos maestros blasfeman de lo que no conocen. Y esto también se aplica a cuando estos falsos maestros hacen creer como que alguien está endemoniado y ellos con la supuesta autoridad que tienen echan fuera el demonio, pero se ve que están haciendo show, porque eso lo vemos mucho en las redes sociales, como muchas personas hacen show
Muchas personas hasta le pagan a otro para que se hagan el inválido, para que se hagan el ciego. Y hemos escuchado testimonio de personas que han sido contratadas para hacer show. Bendito es el Señor. Y vemos que estas personas blasfeman, hasta creen que tienen autoridad sobre los demonios. Los demonios lo que se están es burlando de ellos. Personas que se creen que son ministros de liberación, y los demonios lo que están es usándolo como títere, como usaron a Sansón, que le sacaron los ojos y se burlaron de él. Así hay muchas personas que ya no tienen ojos espirituales, ya no están viendo en la condición en la que están, y supuestamente son ministros de liberación, y lo que están es dejándose usar por el enemigo, dejándose ser instrumento y burla del enemigo, diciendo de que el ángel Gabriel, que el ángel Miguel está hablando a través de la boca de ellos, y eso es mentira. Ningún ángel, ninguna potestad del cielo va a hablar por tu boca. Bendito es el Señor. El único que te puede dar palabra de parte de Dios es el Espíritu Santo, y tú puedes hablar palabra de parte del Espíritu Santo, pero tú no puedes decir que un ángel tomó tu boca y tú comenzaste a hablar, porque eso no es bíblico. Y hoy en día hay iglesias que se están dirigiendo de esa forma, que dan pena, y se han convertido en sectas. Antes eran iglesias, hoy ya son sectas, porque hay personas dentro de la iglesia que están hablando de que de parte de un ángel, y es mentira, de que el ángel le habló, y están usando de que la boca de ellos, pero es mentira. Vemos también como esos falsos ministros de liberación están hablando con demonios, y los demonios en los cuerpos le dicen muchísimas cosas, y ellos dicen que los reprenden, y te reprendo en el nombre de Jesús, y esto y lo otro. Hermano, eso es mentira. Esas cosas que vemos en las redes sociales son mentiras. Los demonios lo están engañando. Son personas que cayeron de la gracia y están siendo títeres de los demonios. Y así mismo dice la palabra, ellos están blasfemando de las autoridades superiores, y los demonios, aleluya, lo han cogido como títere. Yo creo en la liberación, yo creo en el poder de Dios, pero yo no creo en las cosas que están fuera de la palabra, en las cosas que están fuera de las escrituras, porque esas cosas se convierten en antibíblicas. Y cuando algo es antibíblico, es una herejía, y las herejías hacen que tú te pierdas. Hay personas que empezaron bien, pero están terminando mal. Los demonios los están engañando. No hay una cosa más peligrosa que tú ponerte a hacer algo donde Dios no te mandó a hacerlo, que tú querer darte un título que Dios no te ha puesto. Tú no puedes ir como un exorcista deambulante por casa, por lugares, conectándote en las redes sociales, de que para que se manifiesten demonios y que la gente vea que tú tienes poder y autoridad. Porque si tú sigues en ese relajo, si tú sigues con eso, los demonios te van a hacer como le hicieron a los hijos de Seba, que lo agarraron, le dieron una pela y lo mandaron desnudo por ahí, le quitaron todo. Entonces salieron avergonzados porque eran exorcistas deambulantes, y así hay mucho que tú lo ves en las redes sociales, de que echando fuera demonios, y se conecta muchísima gente y de que se endemonean, y muchos dicen de que no, porque ahora no son los demonios, ahora es Dios que está hablando a través de ella, ahora es el Espíritu Santo. Mira, eso es peligroso. ¿Y cómo es eso? Una persona que tenga demonios, que se le manifieste el diablo, después al rato ya no es el diablo, sino que es un ángel. Ya al rato ya no es un ángel, es Dios que está hablando. No, mira, estas son muchísimas locuras, muchísimas cosas raras que nosotros estamos viendo en las redes sociales. Entonces todo eso es vergüenza para el evangelio, porque mucha gente deja de creer en lo verdadero, en lo genuino, porque existe la liberación en Dios. Hay ministros de Dios que Dios lo usa en liberación, pero no andan con show, no andan con relajo, no andan con juego, y mucho menos andan en las redes sociales haciéndote ver que ellos tienen a Dios y que ellos tienen autoridad. Porque no te goces de que los demonios se sujetan en el nombre de Cristo, porque no es en tu nombre, es en el nombre de Jesús.
Y Jesús un día le dijo a sus discípulos, no se gocen de que los demonios se sujeten a ustedes, sino de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque muchos en aquel tiempo dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre liberté. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes eran hacedores de maldad. Aunque ustedes estaban haciendo algo para mí, aunque ustedes estaban trabajando para mí, ustedes eran hacedores de maldad. Entonces no te gloríes de que los demonios se sujetan en tu nombre. Porque algunas veces los demonios lo que están haciendo es un show para mantenerte engañado. Bendito es el Señor. Entonces el verso 9 está hablando de que el arcángel Miguel, esta potestad del cielo, no se puso a contender con el demonio, no se puso a contender con el diablo. Él no comenzó a disputar y a discutir con él por el cuerpo de Moisés, no. Dice la palabra que él le dijo, el Señor te reprenda. Cuando Moisés subió al monte de Moab, Jehová le mostró, bendito sea el Señor, cuál era la tierra prometida que él le iba a dar al pueblo. Pero dice las escrituras que él le dijo, tú no vas a entrar. Y Moisés murió en ese monte. Y dice las escrituras que Jehová lo enterró. Ninguno de los hebreos supieron dónde fue que Moisés murió, dónde fue que fue enterrado. Hasta hoy nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Y dicen datos extrabíblicos que según la historia se cree que el arcángel Miguel estaba intentando enterrar el cuerpo de Moisés, pero el diablo se le opuso. El diablo se le opuso alegando que el cuerpo de Moisés le pertenecía porque él era un pecador y un asesino. Porque eso es lo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda. Que cuando tú cometes un pecado, él quiere toda la vida juzgarte por eso. Él quiere toda la vida señalarte por eso. Pero a él se le olvida de que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Ya Dios había perdonado a Moisés por ese pecado que él había cometido de asesinato. Ya Dios había perdonado a Moisés por la desobediencia que Moisés había tenido con las aguas, por haber golpeado la roca. Dios ya había perdonado a Moisés, pero Satanás se quería adueñar de su cuerpo. Él decía que el cuerpo de Moisés le pertenecía, pero el arcángel Miguel, bendito es el Señor, no se puso a contender con él, no se puso a discutir con el diablo, porque con el diablo no se puede discutir, con el diablo no se puede contender. A él tú lo que tienes es que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tú no puedes estar teniendo conversación con los demonios. ¿Cómo es que hay personas que echando fuera demonios se ponen a tener conversaciones y diciéndole de que, dime si yo soy un hombre de Dios, dime si yo tengo autoridad? Esto no se hace con los demonios. Tú no puedes querer que los demonios te digan si tú tienes autoridad o no. Y todo eso yo lo he visto. Personas preguntándole a los demonios, dime si fulana se salvó, dime si fulano está en Dios. Estas cosas no se hacen con los demonios. Usted no tiene que estar hablando. Usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces las escrituras nos dicen aquí que el arcángel Miguel no contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Él simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Y mira cómo es la cosa, que un arcángel no se puso a pelear o a discutir con un querubín. Y los dos tienen fuerza, los dos tienen potencia. Y más el arcángel Miguel, porque está de parte de Dios. Pero nosotros como seres humanos que no tenemos esa autoridad, así como los ángeles, que no tenemos esa fuerza, que no tenemos ese conocimiento y esa potencia que tiene un ángel, porque los ángeles son más fuertes que nosotros. Los ángeles tienen más conocimiento que nosotros porque ellos no son terrenales, ellos no tienen limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones porque estamos en la tierra y estamos en un cuerpo humano, pero los ángeles no tienen limitaciones y ellos no se ponen a contender entre sí. Pero nosotros queremos blasfemar de las autoridades superiores, nosotros queremos blasfemar de los ángeles y de las cosas que nosotros no conocemos. Y queremos decir que Dios dijo, y queremos decir que los ángeles, que vimos los ángeles esto, estamos blasfemando. A veces, bendito es el Señor, somos tan atrevidos para decir muchísimas cosas negativas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y
nosotros no tenemos autoridad legal de parte de Dios para nosotros maldecir. Nosotros no tenemos autoridad legal de parte de Dios para nosotros blasfemar. Diciéndole al diablo que tú eres un sucio, que tú no te bañas, que tú estás aplastado bajo mis pies, que yo te tengo agarrado. Al diablo tú no lo tienes agarrado, al diablo tú no lo tienes atado, porque el diablo no está atado. Dice las escrituras que él será atado por 1000 años, pero ahora mismo Satanás está andando por ahí buscando a quien devorar. Y dice las escrituras que no eres tú que lo tienes pisoteado bajo tus pies, es el Señor que lo aplastará bajo nuestros pies. Pero ahora mismo Satanás no está aplastado. Satanás será aplastado bajo nuestros pies cuando tengamos la victoria de la salvación. Mientras usted esté en la tierra, Satanás no está aplastado bajo tus pies. Porque en cualquier momento Satanás hace cualquier cosa y te destruye, y te desbarata, y te desaparece. Pero Dios tiene misericordia de ti, y Dios tiene misericordia de mí. Y Satanás no nos ha podido destruir por la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos que entender bien las escrituras. Dice la palabra que el Señor aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Y eso va a pasar, hermano, cuando tengamos la victoria de la salvación. Porque por eso mucha gente cree que tiene a Satanás aplastado, que tiene a Satanás atado. Y después de un tiempo usted lo ve en el alcohol, usted lo ve en la droga, usted lo ve en la prostitución, usted lo ve que se han vuelto herejes y apóstatas. Tenemos que tener cuidado porque hay que escudriñar las escrituras para que nosotros podamos usarla de la manera correcta. No podemos maldecir, no podemos blasfemar de las autoridades superiores, aunque sean de las tinieblas. Porque aunque sean los demonios, aunque sea Satanás, nosotros no tenemos la autoridad espiritual de parte de Dios para hacer eso. No, la Biblia nos dice que a nuestros enemigos tenemos que bendecirlos, pero como al diablo, que el Señor lo reprenda, no lo podemos bendecir, tampoco no lo podemos maldecir. Lo único que estamos limitados a hacer es a decirle: el Señor te reprenda, vete de mi lado, en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. Bendito es el Señor, porque por más que usted quiera llenarse la boca y de decir que Satanás usted lo tiene bajo sus pies y que él es un sucio, que él no se baña, que él es un asqueroso, que el diablo esto, que el diablo lo otro, usted lo que está es hablando por hablar. Usted lo que está es perdiendo su tiempo y no tiene ninguna legalidad para hacer eso. Lo puede buscar en las escrituras y no va a encontrar ninguna parte donde diga que usted tiene derecho a maldecir al enemigo. Tenemos que estudiar bien las escrituras. Tenemos que ponerla en práctica. Bendito es el Señor, porque a veces cometemos errores. Usamos la palabra de la manera incorrecta. Entonces queremos tener legalidad y no la tenemos, porque no estamos usando la palabra como debe de ser. Cuando usted se somete a las escrituras, usted tiene legalidad y usted tiene que conocer cuáles son sus limitaciones. Tenemos limitaciones, bendito es el Señor. Hay cosas que nos corresponden a nosotros, pero hay cosas que le corresponden a Dios. Nosotros no podemos enfrentarnos a los demonios con nuestra propia fuerza. Tenemos que contar con el respaldo de Dios. Por eso usted no puede meterse en guerra espiritual si Dios no lo ha autorizado. Usted tiene que tener una autorización de parte de Dios para usted meterse en guerra espiritual. Porque si usted se mete en la guerra y usted no tiene el respaldo, cuando vengan esas flechas y cuando vengan esos dardos contra ti, ¿qué tú vas a hacer? Por eso es que mucha gente se mete en guerra espiritual y se mete en cosas y después usted lo ve destruido, destrozado. Se le destruye la familia, se le destruyen los hijos, se le destruye la vida, porque necesitamos respaldo espiritual. No todo el mundo puede hacer guerra espiritual. No todo el mundo puede meterse en guerra contra los demonios si usted no tiene esa envergadura espiritual. Hay muchos, bendito es el Señor, que se van a salvar tranquilos, que se van a salvar en un asiento, pero hay otros que se van a salvar guerreando. Es como, por ejemplo, en la guerra hay muchas áreas
donde hay personas que están en el campamento de guerra. Cuando hay una guerra, hay muchos que están en la parte de adelante, otros están en la parte de atrás, otros están en los lados, otros están en las montañas, otros están en los montes, escondidos con sus flechas, con sus arcos, con sus metralletas. Pero también en ese campamento hay personas que están como médicos, que están con los medicamentos, que están con las gasas, con el alcohol, con todo tipo de material para cuando uno de esos soldados sea herido, ese médico vendarlo, esa persona brindarle primeros auxilios. Entonces en la guerra hay todo tipo de posiciones, hay diferentes tipos de posición. Si tú no estás autorizado para estar en la parte de adelante, te va a pasar como le pasó a Urías, que David mandó a Joás a que pusiera a Urías en la parte de adelante para que lo mataran, porque Urías era un buen soldado, Urías era un hombre de guerra. Y dice las escrituras que era uno de los mejores soldados de David, pero ese hombre no estaba capacitado para estar adelante, para guerrear desde adelante. Quizá él estaba en los lados, quizá él estaba en las montañas, quizá él estaba en la parte de atrás, en los laterales, pero cuando lo pusieron adelante, donde él no tenía experiencia, ¿qué pasó? Una flecha lo mató al hombre de Dios. Entonces, a veces, aunque seamos de Dios, nosotros también tenemos que entender cuál es nuestra posición. Porque yo no me puedo poner a donde Dios no me puso. Yo no me puedo posicionar donde Dios no me posicionó, porque cuando venga lo dardo de Satanás, cuando venga esa guerra en contra de mí, yo tengo que también resistirla. Y si yo estoy en la posición incorrecta, no la voy a resistir. Bendito es el Señor. Así que aquí dice que este arcángel Miguel no contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, sino que le dijo: el Señor te reprenda. La Biblia nos manda a nosotros a que resistamos al diablo para que él huya de nosotros. Bendito es el Señor. Y si usted lo va a reprender, repréndalo en el nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos respaldo de Dios para hacer nada más que eso. Tampoco ni siquiera podemos atar al diablo. Lo que van a atar al diablo son los ángeles. Bendito es el Señor. Y a veces nosotros decimos: ato al diablo, ato los demonios. Es verdad, lo decimos, pero no es correcto, porque los demonios no están atados, amados. Los demonios están en el mundo, están en las regiones celestes, haciendo y deshaciendo. Por eso es que hay tanta muerte, hay tanto accidente, hay tanta maldad, hay tanta familia destruida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque los demonios no están atados. Satanás no está atado. Él será atado en el milenio. Él será atado por los ángeles 1000 años. Bendito es el Señor. Y después será suelto y engañará a muchas personas y vendrá la guerra del Armagedón. Pero mientras tanto, la palabra dice que Él no está atado. Él anda por ahí buscando a quien devorar. Si Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, por más que nosotros digamos que ato al diablo, que ato a los demonios, no están atados. Nosotros lo que tenemos es que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús para que Él huya. Y cuando Él huya, Él desiste de hacer lo que iba a hacer. Pero no crea que porque Él huyó, Él no va a volver. Él va a volver. Bendito es el Señor. Él va a volver a querer hacerte la guerra para ver si tú caes. Porque los demonios y Satanás no se cansan, ellos no desisten, ellos tratan de insistir, hasta destruir, hasta matar, hasta acabar con las personas. Si todavía nosotros no somos destruidos y si todavía nosotros podemos respirar, es por la misericordia y por la gracia del Señor. Porque el Señor ha tenido misericordia, pero el enemigo, hermano, quiere matarte y quiere matarme. El enemigo no quiere saber de nosotros. El enemigo quiere destruirnos. Si fuera por él, ya hubiese destruido a Job. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor le puso límite y le dijo: toca sus bienes, pero no lo toque a él. Y después que tocó sus bienes, Satanás no se quedó tranquilo. ¿Qué hizo? Tocó su cuerpo. Pero el Señor le dijo: toca su cuerpo, pero no toque su alma. Si Satanás quería tocar su alma, se la iba a ver con Dios. Porque el alma de Job le pertenecía a Dios. Entonces el Señor le dijo: toca sus bienes y toca su cuerpo, no hay ningún problema, pero su alma es mía.
Su alma me pertenece y tú no puedes hacer más nada. El enemigo tiene un límite con nosotros. Satanás tiene un límite con nosotros, bendito sea el Señor. Él no puede hacer más de lo que el Señor le permita. Pero también nosotros no podemos hacer más de lo que el Señor nos permite. Por eso es que muchas guerras nos vienen a nuestras vidas. Y eso me llega a la mente. Que a veces estamos pasando por procesos, por situaciones, por dificultades, porque nosotros no pasamos de los límites. Porque la Biblia nos pone límite. La Biblia tiene reglas y nosotros no nos acatamos a la palabra del Señor. Nosotros queremos ir por encima de la palabra porque somos hijos de Dios. Ay, sí, porque yo soy la ministra y yo soy la hija de Dios. No. No que tú seas ministra y que tú seas hija de Dios o hijo de Dios. Si tú no estás haciendo las cosas como lo dice la palabra, tú no vas a tener el respaldo de Dios. Tú no vas a tener ese apoyo y esa fuerza para tú poder resistir. Entonces tenemos que someternos a las escrituras. Tenemos que someternos a la palabra. Bendito sea el Señor, que dice las escrituras que en ella está la vida eterna. El problema es que nosotros no disfrutamos de la vida eterna, no disfrutamos del gozo de nuestra salvación y vivimos aburridos y vivimos amargados y vivimos mal porque no aplicamos las escrituras. Solamente la usamos para lo que nos conviene, pero en lo que no nos conviene no la usamos. Bendito es el Señor y estamos mal. Estamos actuando mal. La Biblia tiene demasiadas cosas buenas para nosotros, demasiado beneficio hay en las escrituras, pero tenemos que saber cómo usarla, porque óyeme, y ahora me llega a la mente que la palabra es la espada de Dios. Entonces, si es una espada y tú no la estás usando correctamente, tú le vas a hacer daño a otro y te vas a hacer daño a ti mismo también. Hay personas que con su propia arma se han hecho daño. Entonces, las escrituras son una arma de doble filo que si nosotros no sabemos usarla, nos vamos a hacer daño a nosotros mismos también. Entonces, bendito es el Señor. Nosotros vamos a dejar este estudio hasta aquí, hasta el verso 9. Y después continuaremos con el verso 10. Esta carta, bendito es el Señor, es muy interesante. Esta carta es muy importante y muchas veces no la tomamos en cuenta porque es una carta de un solo capítulo y es el antepenúltimo libro de la Biblia. Entonces, hay mucha gente como que le tiene miedo a esos últimos libros, que no lo quieren leer. Hay gente que le tiene miedo a Apocalipsis, le tienen miedo a Judas, le tienen miedo a Santiago, porque Santiago es fuerte. Este libro de Santiago le habla fuerte a uno, le habla de la lengua, del comportamiento que uno tiene, que uno cree que son cosas normales, pero no son cosas normales, son de la concupiscencia de nuestra carne. Todos los pleitos, los celos, la contienda, todo eso sale de nuestro corazón. Todo eso sale de nosotros. No me digas que tú te alteraste por obra de arte y porque el momento surgió y tú te alteraste. No, tú te alteraste porque ya tú estás acostumbrado a alterarte. Y en el momento dado que se dé una situación, tú te vas a alterar como normalmente. Nosotros todos tenemos muchos problemas en nuestro carácter. Nosotros todos tenemos muchos problemas en nuestras actitudes y por eso es que tenemos que estar todo el tiempo siendo moldeado, siendo machacado por el Señor, porque es que esta carne siempre quiere como victimizarse y como que veamos las cosas como que son normales y que yo soy así, no, yo soy así, no, tú no eres así. Tú puedes cambiar eso, tú puedes cambiar esa actitud. Entonces el Señor, aleluya, nos habla a través de la palabra, pero a veces nosotros no queremos irnos a esos libros que nos hablan. Entonces muchas personas ignoran esta carta de Judas y por eso son engañados. Porque si leemos la palabra y leemos la carta de Judas, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos, donde hay demasiado engaño, donde hay demasiada falsedad, demasiada falsa doctrina, y esas personas hay que confrontarlas, no con palabras despectivas, ni diciendo tú eres un hijo del diablo, tú eres un falso profeta, no. Tú tienes que confrontarla por la palabra de Dios, no aceptar el engaño ni el error en tu iglesia, no aceptar herejías en tu iglesia, contrarrestar toda falsedad, toda falacia con la palabra del Señor. Y si tú sabes que una persona está mal y está enseñando falsa doctrina,
No le dé más oportunidad porque te va a engañar el pueblo. Va a confundir la iglesia. Y tú tienes que sentarte con esa persona para ver cuál es la fuente que esa persona tiene para decir lo que dice. Porque muchas veces nos vamos a Google, nos vamos a Wikipedia, nos vamos a todas esas páginas de internet y nos estamos alimentando de una fuente que no es la correcta. Usted puede usar el Google, usted puede usar el Wikipedia, usted puede usar todo lo que está a su alcance en las redes sociales, pero que eso no sea la fuente de tu mensaje, que esa no sea la fuente de tu creencia, que la fuente sea la palabra de Dios y la oración, porque cada persona tiene una interpretación y lo va a plasmar en las redes sociales. Entonces, si tú repites lo que otro dice, tu fuente es esa persona y no Dios. Tu fuente es ese ministro y no el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir al internet a buscar información, pero no bases tu mensaje o tu creencia en la información que viste en internet, porque por eso hay mucha confusión dentro de la iglesia. Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida y Dios te bendiga y Dios te guarde.